Ok, bueno, pues buenas noches a todos, bienvenidos a nuestra clase de este martes. La clase de hoy es una clase, wow, maravillosa. Vamos a hablar de la fe, de esa fe, ¿sabes? La fe en Cristo es una fe sencilla, es una fe de verdad simple, es una fe que solamente lo único que necesitamos para que nosotros caminemos en fe es conocerla, es conocer cómo funciona la fe. Y, ¿sabes? Esta clase tuve la oportunidad de ayer darla en la iglesia y wow, es una clase preciosa. Te pido que la sigas hasta el final porque en sí toda la clase tiene gran contenido. Ok, pues bueno, vamos a comenzar con una oración. Y Señor, te damos las gracias por tu obra en nuestra vida, gracias por hablar, precioso Espíritu de Dios, a nuestro corazón, a nuestra mente, a esta tierra fértil, Señor, que es nuestro corazón. Hablamos que estas semillas de vida, Señor, que caen, que son tu palabra, dan fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Gracias, Señor, porque sabemos que sin fe es imposible agradar a Dios, que tú eres, Señor, un Dios, un dador alegre. Y te doy las gracias, Señor, porque a ti te place, Señor, bendecirnos. Para ti es un placer, Señor, entregarnos tu reino. Y gracias, Señor, por todas tus promesas que nos has entregado. Hoy te pido, Espíritu de Dios, que tú seas el maestro de esto, que seas tú enseñando, Señor, a que esa fe sea una fe pura, sea una fe genuina, Señor, porque solamente a través de ti, precioso Espíritu de Dios, nosotros podemos llegar a dar fruto. Separados de ti no hay nada que hacer, todo es inútil y todo es vano. Te doy las gracias por tu obra en mi vida, por la obra que estás haciendo en cada una de las personas que escucha este material. Gracias, Padre, porque yo sé que llega a la gente que lo necesita, que sus ojos espirituales son abiertos, sus oídos son abiertos, que tú nos conviertes, Señor, en personas de revelación, de conocimiento, de entendimiento, tu palabra, de sabiduría, que sobre nosotros, Señor, viene el consejo sabio, Padre. Gracias, Señor, porque todas tus promesas son en el sí y en el amén para los que te aman, Padre. Gracias, Padre, porque tú, Señor, has depositado tu poder en nosotros y nosotros somos esas vasijas, esas habitaciones, Señor, donde tú reposas. Gracias, Señor, porque en ti todo es posible. Tú eres ese Dios, Señor, que todo lo puede, que todo lo hace. Gracias, Señor, por tu favor en nuestra vida, por tu bondad, por el denuedo. Gracias, Padre, por todo lo que pones en nosotros. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues bueno, vamos a comenzar. Esta clase desde el principio está poderosa. Ajá. Y vamos a comenzar con el Nuevo Testamento, Efesios 6, 16 y 17. Y fíjate qué es lo que nos dice. Pero sobre todo, tomen el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del maligno. Utilicen la salvación como casco de protección y tomen la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Este versículo nos está dando instrucciones muy importantes. Él nos está diciendo, tomen el escudo de la fe para detener las flechas del enemigo, ¿sabes? El enemigo, el modo en que nos ataca es a través de las mentiras. Él, a través del engaño, porque Él es el padre de toda mentira, y un modo de que el enemigo nos ataca es a través de las mentiras y del engaño. Pero fíjate que dice algo importante, que nosotros para pagar las flechas encendidas del maligno, debemos de tomar el escudo de la fe. Utilicen la salvación como casco protector y tomen la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Casi al final de la clase voy a estar hablando de esta espada del Espíritu, cómo nosotros la tenemos que usar para que nosotros nos podamos defender. Ujú. Y dice, ¿cuál es el objetivo de esta lección? El objetivo es comprender que nuestro enfoque y lo que nosotros estamos hablando son grandes timones para nuestra fe, ajá, en nuestra vida. O sea, imagínate, y aquí hay dos cosas importantes. O nos vamos hacia la fe o nos vamos hacia el temor. Ujú. ¿Y cómo es esto? Fíjate, lo contrario de la fe es el temor.
Ujú. Y es bien importante cómo ambas vienen por el oír y el oír lo que nosotros estamos escuchando. ¿Ok? Un escudo es un arma de defensa y es el que apaga todos los dardos del enemigo. Nosotros tenemos un escudo que apaga todos los dardos del enemigo y ese escudo es nuestra fe. Y tenemos un arma poderosa que es la palabra de Dios. Pero la fe es poderosa para que apague todos estos dardos, todas estas mentiras, todas estas artimañas del enemigo. Ajá, la fe es poderosa para esto. Si tú eres vencido o en una de las áreas puedes decir que te falta fe o que la falta de fe está involucrada, ¿sabes? Es porque su palabra no falla. La palabra de Dios no falla, la palabra de Dios es viva, es eficaz y su palabra no falla. Lo que nosotros son nosotros los que estamos fallando. En 1 de Juan 5 versículo 4 dice algo importantísimo. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Aquí hay dos puntos bien importantes. Y esto es importante recordarlo. Dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Nosotros hemos nacido de Dios. ¿Cómo nosotros hemos nacido de Dios y somos nuevas criaturas? A través del Espíritu Santo, porque Él es el que mora en nosotros. Entonces nosotros, al tener el Espíritu de Dios, nosotros ya hemos nacido de Dios. Ujú. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Sabes? La fe de Jesucristo, el cómo Él actuó en este mundo, esa fe esa fe es la que nos va a dar la victoria sobre todas las artimañas del enemigo, sobre todos los ataques del enemigo. Es esa fe que nos va a llevar, ¿sabes?, a tener la victoria. Una victoria, ¿sabes?, basada, ajá, en nuestras creencias. Entonces, la victoria que ha vencido al mundo es nuestra fe, es en lo que tú y yo estamos creyendo, en lo que nosotros estamos edificando nuestra vida, nuestras creencias, y es sobre la roca o sobre la arena. Así lo dice su palabra. Cuando nosotros estamos edificando sobre la roca, que es Jesucristo, la casa no se va a caer. Pero Él dice que cuando se edifica sobre la arena, llega el viento, llega la tormenta, ¿y qué pasa? Se lo lleva. Y sabes, esto hace una comparación con nosotros. Muchas veces nosotros, ajá, cuando no estamos bien cimentados en la palabra de Dios y no estamos seguros o no estamos confiando en Él, llega una tribulación, llega una enfermedad, llega un tiempo de prueba y sabes, estamos tambaleando. Entonces, es bien importante que nosotros empecemos a cimentar nuestra, vaya la redundancia, nuestro cimiento sobre la roca que es Jesucristo. Y aquí aprendemos que la fe es un escudo de defensa para pagar todos los dardos del enemigo, y así nos lo está enseñando 1 de Juan, versículo 4. Ujú. Y dice, ¿quién? ¿Quién es el que ha vencido el mundo? Sino el que cree en el Hijo de Dios. Nosotros podemos ver algo bien importante, bien importante. Cuando nosotros creemos en el Hijo de Dios y creemos en su redención, creemos en la vida de Jesucristo, creemos que Él es siendo Dios, se bajó de toda su deidad, o sea, se bajó de todo como él vivía y vino a portar un traje, llamémosle, una vestidura con un cuerpo humano y dejó todo por nosotros. Y lo dejó todo esto por amor. Cuando nosotros creemos en la redención y en todo lo que Él ha hecho, es cuando nosotros empezamos a ser transformados. ¿En dónde? Inicialmente en nuestra mente. Él dice, sean transformados en su mente.
sean transformados. La fe nos da la victoria a través de la obra de redención de Jesús, de su obra y de todo lo que Él hizo por nosotros y Él lo dejó a nuestro alcance. Esa victoria es la que nos va a dar, esa fe, esas creencias basadas en Jesucristo son las que nos van a dar el triunfo sobre cualquier ataque del enemigo, sobre cualquier enfermedad, sobre cualquier crisis. ¿Sabes? Yo pensaba esto en la mañana, ajá, y no hay un problema tan fuerte, no hay un problema tan grande, no hay una situación económica tan en ruina, no hay una situación de algún ser humano que Jesús no haya llevado a esa cruz. Entonces, ¿sabes? Todo, todo en esa obra de redención, Jesucristo lo cargó sobre de sí. Entonces, en Efesios 6, versículo 11, pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra las estrategias del diablo. Como les conté hace un rato, ¿cuáles son las estrategias del diablo? Esta traducción viviente dice estrategias, pero la traducción, la Reina Valera dice las acechanzas. Si nosotros traducimos la palabra acechanzas, quiere decir mentiras, engaños, quiere decir artimaña es todo lo que nos está engañando, todas esas mentiras, todos esos diálogos que no pertenecen a Dios. Todo eso utiliza el diablo para engañarnos. Y sabes, el punto donde Él nos engaña es en la mente, es en nuestros pensamientos. Para nosotros evitar esos engaños es necesario que nosotros entendamos que la única verdad que nos hace libres es la palabra. Entonces, la fe es la victoria que vence a este mundo, que vence al mundo. Y si no has visto, o es que no, la fe nos no es que la fe nos haya fallado, sino que nosotros estamos, escucha esto porque esta palabra es clave en este estudio, enfocados. Esto es una palabra clave en la fe. Cuando nosotros estamos enfocados, ajá, enfocados, ¿qué es lo que nos va a decir? Que nosotros prácticamente con este enfoque, ajá, vamos a poder dirigir nuestra mente, nuestro entendimiento, y ahorita se los voy a explicar con más claridad, pero guarda esta palabra. El enfoque, hablando de la fe, es fundamental en la vida del cristiano. En Marcos 11, versículo 23, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera ese monte, quítate y échate al mar, y no dudara en su corazón, sino que creyera, será hecho lo que dice. Lo que diga, le será hecho. Por lo tanto, os digo que todo lo que pidáis orando, cree que lo vas a recibir y así os vendrá. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Fíjate que Marcos 11, 23 y 24 está lleno de conocimiento. Primero nos está diciendo, ajá, porque de cierto te digo, o sea, cuando la palabra de Dios dice de cierto es porque es verdad, verdad sobre verdad. Que cualquiera que le dijera ese monte, quítate y échate al mar, aquí nos están diciendo, habla directamente a la montaña, habla directamente al problema, a la enfermedad, a la situación, háblale de quién es Jesucristo. Háblale. Pero aquí hay una condición y dice, pero no dudes en tu corazón. O sea, debes de creer en tu corazón que lo que tú le estás pidiendo va a suceder. Como lo veíamos la clase pasada, ¿no? O sea, el creo que así es, ajá, que no hay duda, eso es lo que nosotros, ajá, esa convicción en nuestro corazón, porque aquí dice que no dudes en tu corazón. Y dice, si no cree que será hecho lo que él dice. Ajá, y será hecho. Por lo tanto, os digo que todo lo que pidas orando, cree que lo recibes y lo vas a recibir y vendrá a ti. Fíjate cómo es bien importante que tú y yo, cuando nosotros estemos pidiendo, nosotros estemos creyendo que lo estamos recibiendo. Y esto lo dice Marcos 11, versículo 24. Pastor, buenas noches, bienvenido. Entonces, es bien importante que nosotros, cuando estemos pidiendo, no dudemos.
en nuestro corazón, no haya duda. Lo que pidamos, lo creamos en nuestro corazón, lo hablemos con nuestra boca y estemos recibiendo espiritualmente lo que nosotros le estamos pidiendo a Él. Ajá. Dice claramente, lo que pida, cree que lo estás recibiendo y vendrá a ti, versículo 24. Santiago 1, versículo 6. Pero pide con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a una onda de mar que se arrastra por el viento y se echa de una parte a otra. Imagínate, cuando nosotros estamos en esa duda, en esa incredulidad o simple y sencillamente, ay, pues puede ser que sí, puede ser que no. Es como él, aquí en la Biblia de Santiago, hace una comparación con las olas del mar. ¿Qué sucede cuando una persona está en el mar? Pues y el mar está bravo, pues lo lleva de un lado a otro y lo arrastra y lo puede revolcar. Y en esa revolcada es a veces como nosotros estamos cuando no estamos firmes en Jesucristo. Entonces, no basta con saber que Él existe. Debemos de confiar que Él aparte cuida de nosotros. Esto implica que debemos de depender de Él. Esperar con certeza que Él está oyendo nuestras oraciones y que no solamente las oye, sino que también responde. Sin embargo, cuando acudimos a Él, debemos hacerlo con un corazón humilde, sincero, ¿sabes? Sin egoísmo, con las intenciones correctas delante de Él. Dios no concede caprichos. Dios es un Dios de promesas. Dios es un Dios de pactos. Y sabes, hay algo hermoso que Él hace. Él armoniza nuestros deseos con sus propósitos. A medida de que nosotros vamos conociéndolo a Él y nos vamos transformando por el poder de su palabra, ¿sabes? Ese deseo, ese propósito con el cual Él nos creó, se va formando en nuestro corazón. Y nosotros vamos teniendo esas ganas de vivir en el propósito por el cual Jesucristo nos ha creado. En Santiago 1, versículo 8, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. O sea, hoy sí, mañana no. Este versículo nos está hablando de la deslealtad dividida. No está realmente, no estamos así realmente convencidos de cuáles son los caminos de Dios. Y sabes, andamos vacilando con que esto sí. Y un punto importante en esto, ¿sabes cuál es? Los sentimientos. Nos dejamos llevar por los sentimientos, por las emociones, y esto no puede ser así. Yo por eso oro tanto y le digo, Señor, queremos ser de revelación, no de sentimientos. Queremos ser mujeres, varones de revelación. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros vacilamos en nuestra lealtad con Dios. Ay, no, es que no es así. Y metemos los sentimientos cuando las cosas no suceden cuando nosotros los estamos pidiendo o nos desanimamos. Si la fe es nueva en tu vida, debemos de reconocer y confiar en Dios. ¿Sabes por qué? Él dice algo importante, con una semilla de mostaza. Y sabes, la semilla de mostaza es la semilla más pequeña de todas. Y esta semilla hace el árbol más grande que pueda existir. Y Él ya puso esa semilla en nuestro corazón. Entonces entró, ¿y qué es lo que pasa? Nosotros en esa duda en que, ay, si Dios lo va a hacer, ya pasó tanto tiempo y no ha pasado lo que yo estoy pidiendo, empieza a sembrarse en nuestro corazón la duda, la incredulidad. Y empiezo, ¿será cierto o no será cierto? Ay, es que me duele, es que empezamos a dudar, empezamos a sentir, ¿sabes? Ese desánimo que realmente es ahí cuando entran los sentimientos. Y es importante que nosotros podamos reconocer que cuando los sentimientos están, es necesario nosotros orar, meternos en la palabra de Dios, buscar esa palabra, que esa palabra es la que nos va a hacer ese escudo para nosotros poder apagar esos dardos, ¿no? O sea, también el justo por fe vive. No es una cosa de una hora, de un ratito. Aquí dice claramente, el justo por fe vive.
en tiempo constante. Tenemos que llegar al punto de ver las promesas de Dios, de ver su palabra, ¿sabes? Físicamente. Y esto es necesario que nosotros lo creamos en el corazón para nosotros permanecer en esto, nuestro enfoque. Otra vez viene esta palabra clave, enfocarnos. ¿No? Y que más o menos hice una similitud en esto. Ujú. Nosotros, cuando, no sé si tú alguna vez has tenido la oportunidad de correr un maratón, ajá, pero te lo puedo decir como una experiencia hermosa. Tuve yo la oportunidad hace unos años de correr un medio maratón y para nosotros poderlo correr o yo para poderme entrenar, bueno, pues tuve que dedicarle mucho tiempo, tuve que tener un entrenamiento especial, tuve que tener un tipo de alimentación adecuada, cierta hidratación, constancia, y me tenía que enfocar en la meta. Y así es la fe, ¿sabes? La fe es así, no es que nosotros en cualquier momento podemos correr un maratón, no, ¿sabes? Dios nos da todo lo que nosotros necesitamos, pero nosotros necesitamos enfocarnos, estar, ¿sabes? Dirigiendo nuestra atención a Él y pasa lo mismo. Si nosotros no nos entrenamos, por ejemplo, en un maratón, es imposible correrlo. Pero cuando nosotros vamos conociendo la palabra de Dios, Él dice que la fe es por el oír y el oír la palabra. Cada vez que nosotros estamos escuchando su palabra, cada vez que nosotros la estamos guardando en nuestro corazón, sabes, esa palabra está haciendo cosas importantes en nuestra vida. Que no corras un maratón no quiere decir que no puedas o que tú y yo no estemos capacitados. Solo se requiere de tiempo y hacer algunos cambios. Pasa lo mismo con la fe. Es algo que se da por el oír su palabra. Y pasa lo mismo, cuando hay temor que cuando hay fe. Y prácticamente es diferente camino. Ajá, pero así como la fe se da por el oír y el oír la palabra de Dios, el temor también se da por oír y oír malas noticias. Entonces, es importante, ajá, que nosotros pongamos atención a lo que estamos escuchando, pongamos atención a lo que le estamos prestando esa atención, ese enfoque, porque, ¿sabes? Vivir por fe es una manera de vivir. Dios nos ha dado más capacidad de la que tú y yo podemos o estamos usando en este momento y es a través de la fe. Y funciona, ¿sabes por qué funciona? Porque apaga los dardos de la. En 1 Timoteo 6 versículo 12, pelea la buena batalla de la fe y echa mano a la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. ¿Qué es lo que quiere decir esto? ¿Sabes? Vamos a tener batallas, pero Él nos está diciendo, pelea la buena batalla de la fe. O sea, esto requiere de que nosotros nos esforcemos en la gracia, en creerle a Dios en sus promesas. Echarle mano a la vida eterna no es que te quedes sentado a ver qué pasa, porque sabes, en el reino de los cielos, en el reino de los cielos que Dios ha establecido en nuestro corazón, nosotros necesitamos esforzarnos por aprender, esforzarnos por crecer en la gracia, en el conocimiento de Dios. Ajá. Y no es todo por osmosis. Echarle mano a la vida eterna es ayudarle a la gente a conocer a Cristo. Ajá. Que no se quede solamente en nosotros, sino es extender su reino, ayudarle a la gente a crecer, a compartir el reino de Dios. Lo que dice Juan 17, si no me equivoco, dice el conocer a Dios. ¿Cómo el conocer a Dios? Dice, para que puedan vivir una vida eterna aquí en la tierra, es necesario conocer a Dios. Y entonces nosotros necesitamos esforzarnos en esto. La batalla real de la vida cristiana no está contra lo que nosotros estamos, contra el diablo, que muchos pensamos que nosotros estamos luchando contra el diablo, pero realmente estamos luchando contra sus acechanzas, contra sus mentiras, contra sus engaños. ¿Y qué es lo que pasa? Todo eso se siembra primero en nuestra mente, en nuestros pensamientos.
Y wow, esto se va cuando nosotros sabemos la verdad. Jesús nos dice que un grano de mostaza es suficiente. Así que como fuiste hecho, así te será. Así como crees, te será hecho. La fe que usamos al nuestro nuevo nacimiento, si nosotros creemos, ajá, que somos salvos, esa misma fe que se necesita para ser salvo, es esa misma fe que te puede sanar de una enfermedad, que te puede sacar de la ruina, que te puede sacar de la depresión o que te puede sacar de la tristeza, de la depresión, de lo que tú estés viviendo. Es esa misma fe. Sabes, muchas veces esa fe pura, esa fe poderosa, esa fe que nos dice, ¿sabes qué? Yo que sé en mi corazón que yo soy salva, es esa misma fe que me sanó de mis ojos. ¿Y sabes por qué fue? Porque a través del dolor que yo tenía en ellos, a través de tantas cosas que a veces no podía ver, que los ojos me lloraban, que estaban hinchados, ¿no? Muchos de ustedes me vieron así. Y sabes, fue el creerle a Dios, el saber que Él me iba a sanar. Y hoy, gracias a Dios, ya se acabó el dolor, pero uno decide creer. El problema es que muchas veces está la incredulidad, están los temores, está la duda, ¿no? Está el escuchar al médico, escuchar a la gente. Yo no te digo que no lo escuches, no, ¿sabes? Pero no lo atesores. No hagas tuyo ese diagnóstico. No hagas tuyo lo que la cuenta del banco te dice. ¿Por qué? Porque es en lo que te estás enfocando, lo que nos estamos enfocando es en lo que nosotros lo estamos viendo. Entonces, tenemos que llegar al punto de usarla y de no dudar en nuestro corazón, de enfocarnos de tal manera en lo que Dios ha hecho, en lo que Jesús ha hecho, ajá, para que nosotros con ese enfoque de esa palabra sabia de entendimiento o esa promesa que Dios te ha dado, tú te enfoques en eso y la puedas sembrar en tu corazón y, ¿sabes? Tarde o temprano va a dar fruto. Escucha esto que hizo Abraham. Ajá. Romanos 4, versículo 18 y 19. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser parte de mucha gente conforme a lo que se le había dicho. Así que era, así será tu descendencia. Yo no se perdón, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya casi muerto, siendo de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la fe de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que se había prometido. Lo voy a desabrar un poco. Ujú. Creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que había dicho. Ojo con esto. ¿Quién es el que lo había dicho? Dios. Aquí nos está enseñando, necesitas escuchar la voz de Dios y cimentarte en una promesa de Él. Escuchar a Dios, no escuchar el mundo, no escuchar los diagnósticos, no escuchar la situación, escuchar a Dios. Ujú. Y aquí dice otro punto importante, y esto trae gran enseñanza al versículo 19 y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, ni el cuerpo de Sara. Muchos dirían, es que tienes 90 años la mujer, ¿cómo va a ser mamá? ¿Sabes? Fue mamá. ¿Sabes por qué? Porque Abraham no consideró el cuerpo viejo, ni la esterilidad, ni la menopausia de Sara. Y sabes, esto es lo que nosotros, y esta es la pregunta de esta noche. ¿Qué estás considerando en el diagnóstico que te dieron? ¿Qué estás considerando en tu situación económica? ¿Qué estás considerando? ¿No? Porque yo te puedo decir, no, pues es que estoy sola, no, pues es que ya tengo tantos años, es que yo ya estoy vieja, es que yo, no, Sara tenía 90 años y pudo dar a luz. El problema es lo que nosotros estamos considerando. Porque muchas veces es más fuerte
el diagnóstico del médico, lo guardamos en nuestro corazón y lo atesoramos y lo hacemos nuestro, por eso es que no sanamos. Cuando nosotros creemos que Jesucristo, sobre de Él fue toda la enfermedad y por sus llagas fuimos sanos, vas a llegar a disfrutar de la sanidad. Él dijo, no se debilitó, Abraham no se debilitó en la fe, ni consideró el cuerpo, o sea, no vio lo físico, no vio el problema, no vio la escasez, no vio la enfermedad, no vio la ruina, no vio la tristeza, no, no, no vio. ¿Sabes cuál es el problema que tenemos? Que muchas veces nosotros estamos hablando todo lo contrario. Es que mi enfermedad, es que mi dolor de cabeza, es que mi no sé qué, es que no me alcanza. ¿Sabes? Todos esos, tú estás fijando tu mente, te estás enfocando en esas cosas. Mientras no te desconectes de eso y te enchufes a la fe de Jesucristo, a la palabra de Jesucristo, no va a cambiar la situación. Yo sé que es muy fuerte lo que yo te estoy diciendo, pero sabes, esto es lo que revelaba el Espíritu de Dios en mi vida. Y el sábado, de verdad que yo decía, Señor, gracias, gracias, porque necesitamos enfocarnos a tu palabra, creer en el corazón tu palabra, para que nosotros podamos vivir ese milagro de transformación en nuestra vida. Y no considerar, ¿sabes? No tienes que considerar que no hay dinero en la cuenta, no tienes que considerar la enfermedad. Y yo, a la gente que trae dolor, ¿sabes? Yo he pasado por eso y pasé por dolores tremendos durante años en mis ojos. Y a pesar del dolor, yo me metí en adoración, me metí en alabanza, decidí creerle a Jesucristo. Y sabes, muchos de ustedes me vieron con los ojos, wow, todavía hace un poco más de un año. Y sabes, decidí creerle a Jesucristo. Y es una decisión porque así lo dice su palabra. Tú eliges entre lo bueno y lo malo, entre el bien y el mal. Y sabes, aprendamos de Romanos 4, versículo 18 y 19. Y no se debilitó la fe en considerar su cuerpo. Y no se debilitó la fe en considerar la ruina. Y no se debilitó mi fe en considerar la tristeza. Y no se debilitó mi fe en considerar, no sé qué le quieras poner ahí. Ponle lo que te está haciendo daño, que estaba casi muerto, siendo de 100 años, ni la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó, este es otro punto importante, versículo 20. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios. ¿Sabes? La incredulidad sale con ayuno y oración. Estamos siendo convocados ahorita a ayunar, ¿sabes? Mételo en tu ayuno, Señor, en el nombre de Jesús, toda incredulidad en mi vida, toda duda, quítala en el nombre de Jesús. Ayúdame, como dice un versículo de la Biblia, dice, ayúdame con esta incredulidad, Cristo. Y sabes, Él lo va a hacer, necesitamos confesarlo para que Él pueda actuar en nuestra vida. Versículo 21. Romanos, versículo 4, dice, plenamente convencido, imagínate, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que le había prometido. ¿Quién? Dios. ¿Sabes? Todo lo que está escrito en su palabra es palabra de Dios. Y para cada problema, para cada situación, hay una palabra de salida. Y sabes, hoy yo te pido que consideres en qué estás poniendo tu atención, en qué te estás enfocando, que yo sé que en el nombre de Jesús el Espíritu de Dios te va a redarguir de semejante modo que va a poder sacar a tu mente en qué te estás enfocando y vas a ver un milagro en esa área cuando decidas cambiar tu manera de pensar y sustituirlo por una palabra de Dios. Pero esto no es magia. Necesitas esforzarte y necesitas, aquí lo dice, sino que se fortaleció en la fe dando gloria a Dios. Y sabes, en medio de esa tristeza, en medio de ese cansancio, en medio de esa soledad, de ese dolor, de esa ruina, como tú le llames, glorificar al Señor. Yo sé
que es difícil en medio del dolor, porque yo lo he vivido. Pero, ¿sabes? Eh, Ha sido un proceso donde yo le he dado gracias a Dios porque he probado su poder en mi vida para sanar. Y yo le pido al Espíritu de Dios que te enfoques en tu milagro, en tu promesa, de tal modo que tú puedas dar testimonio de esto. Y te voy a ceder de verdad el espacio para que tú me cuentes tu testimonio. Porque, ¿sabes? Es importante que nosotros seamos transformados en nuestra mente. Este versículo es básico. Estúdialo, óralo. Y yo sé que el Señor te va a revelar cosas importantes como lo hizo conmigo. Él no se enfocó, Abraham no se enfocó en ese cuerpo viejo ni estéril, en los diagnósticos, en los argumentos, en las imposibilidades, en los individuos o en los médicos, al ver que ella tenía 90, tal vez hace 40 años, la mujer era estéril, ¿no? Digo, perdón, era menopáusica porque estéril fue ¡fum! Todo el tiempo. Pero él se enfocó en lo que dijo Dios. Así que es necesario que tú y yo nos enfoquemos en lo que Dios está diciendo a nuestra vida. Pero ¿sabes qué es lo que sucede? Recibimos un diagnóstico, recibimos algo y vamos corriendo al internet a buscar. Y consideramos más todas las cosas que nos encontramos en internet acerca de lo que nos está pasando que nuestra misma fe. Y sabes, hoy yo te pido que vayas y que corras primero a ver lo que dice Jesucristo. Y que no te actualices con las últimas noticias, la última información de la situación en lo que te está pasando. Janet, amiga, hoy te mando un abrazote, hermosa. ¿Por qué es tan difícil creerle a Dios? Si Él lo dijo, Él así lo va a hacer. Por eso hoy estamos luchando con la incredulidad. Es porque no estamos cimentados y hemos considerado todas estas cosas, todos estos argumentos, todos estos diagnósticos. ¿Y sabes qué es lo peor de todo? Que lo creemos. O sea, le creemos al doctor, le creemos y lo hacemos de nosotros. Y ese es el problema. Pero la fe es por el oír, al igual que la incredulidad es por oír la palabra. O sea, la fe se da por el oír y el oír la palabra de Dios. Pero la incredulidad, el miedo y el temor también se da por oír y oír las malas noticias, ¿no? Entonces, ¿a quién estamos nosotros oyendo? Aquí este versículo de Romanos 4 nos dice, pero consideró la palabra. ¿Sabes? Como añadidura nada más. A Job le vino lo que él temía. Y lo contrario de la fe es el temor. Ujú. Entonces, ay, por ejemplo, vamos a seguir con esto. Es que les iba a dar un ejemplo pero ya es un poco tarde, pero hoy necesitamos una fe sencilla. En un diagnóstico, por ejemplo, cuando hay diagnósticos súper fuertes, necesitamos ir a buscar lo que Él dice. Lo que Dios nos está diciendo que Él cargó sobre sí toda la enfermedad, ¿no? Y empezarlo a repetir, siémbralo en tu corazón. Tu corazón es una tierra fértil, ¿sabes? Y dice que esa tierra fértil va a dar fruto al 30, al 60 o al 100 por uno. Ujú. Y no tienes que aprender acerca de lo que te está pasando, ¿no? Como hay gente que de verdad recibe un diagnóstico de cáncer y va y busca y se nutre científicamente con todos los menjurjes que pueda encontrar, cuando lo que nosotros deberíamos de hacer es ir a buscar en la palabra de Dios qué dice Jesucristo acerca. Y esto funciona en cualquier área de nuestra vida, ¿ok? ¿Realmente piensas en qué estás enfocado? ¿En qué están enfocados tus pensamientos? Es necesario echar fuera toda la incredulidad y toda la palabrería. Por eso, el, es importantísimo lo que nosotros estamos escuchando, lo que nosotros estamos oyendo. Fíjate, Pablo en Filipenses, versículo 4, hace una aclaración y dice, en esto pienso. Y dice, pienso en todo lo bueno, en todo lo santo, en todo lo puro, en todo lo digno de alabanza, de adoración. ¿Y sabes por qué Pablo dice esto? Porque ahí es un punto donde nosotros podemos apagar todos los dardos del enemigo.
Ujú. Entonces, estamos peleando la buena batalla de la fe y le estamos peleando ante las mentiras del diablo. Y estas son sus acechanzas. La fe apaga todos los dardos del enemigo y nos lleva al punto de ser libres. El diablo va a seguir engañándonos con estas mentiras y conoce la verdad y la verdad te hará libre. No tienes por qué preocuparte, ¿sabes? Jesús dejó escrito, echa toda tu ansiedad, toda tu carga delante de Dios. ¿Sabes por qué? Porque Él tiene cuidado de ti y de mí. ¿Y realmente nosotros creemos que Jesucristo cuida de nosotros? ¿Que Él cuida de nosotros? Y que podemos llegar y echarle encima toda nuestra preocupación. Pablo lo dice, no te preocupes por nada, ora por todo. Pero cree como lo dice Marcos, cree cuando estás orando que lo estás recibiendo. La fe es nuestra victoria y es una espada poderosa. Porque dice Efesios 6:17, y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Aquí hay dos puntos bien importantes. La espada es un arma ofensiva y es importante que te defiendas, que uses la espada que es la palabra de Dios para pagar los dados, ¿sabes? No puedes estar permitiendo que solamente te esté dando y te esté dando y te esté dando y te esté dando, ¿sabes? Llega un momento, ¿no? Que tienes que decir, basta, no más Satanás. Y tienes que empezar a usar la palabra para defender. Porque hay un versículo que dice que Jesucristo vino a deshacer las obras del diablo. Y a veces vivimos solamente a la defensiva, esperando que Satanás nos ataque. Y su palabra es un arma poderosa, más poderosa de lo que nosotros podemos creer o imaginar. Fíjate, Apocalipsis 2 versículo 12 dice que Jesús regresará y va a ser con una espada de dos filos que sale de su boca. Y yo creo que esa espada de dos filos no es una espada física. Esa espada es simbólica. ¿Y sabes a qué está haciendo referencia? A la palabra de Dios. Y él va a hablar lo que dijo Ezequiel en el versículo 38-39 y lo que dijo Juan en todo el libro de Apocalipsis. Y cuando él abra su boca, llena de poder, llena de autoridad, llena de denuedo, con todas esas palabras que están escritas, va a suceder. Y sabes, ese mismo poder lo tenemos tú y yo, esa misma autoridad lo tenemos tú y yo. Pero sabes, ni siquiera sabemos y ni siquiera creemos que nosotros lo tengamos. ¿Sabes por qué? Porque no lo hemos pedido. Señor, dame una revelación de tu autoridad. En Semilla de Vida tengo casi 10 capítulos de una hora cada uno enseñando acerca de la autoridad. Si te interesa, pídemelo si yo con todo gusto te lo comparto. En la tentación de Jesús, después de 40 días y 40 noches, Él le dijo, enmudece Satanás, enmudece, cállate. ¿Sabes por qué? Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Su palabra es nuestra defensa. Su palabra es con lo que vamos a pelear la buena batalla de la fe. ¿Sabes? No vas a ganar diciéndole mugroso salte o como le quieras poner o circunciso, como le quieras llamar. Tienes que decirlo en el nombre de Jesús con esa autoridad y creyendo en tu corazón que esa autoridad está dentro de ti. Y cada tentación, cada vez que Jesucristo fue tentado, ¿qué fue lo que él dijo? Escrito está. ¿Sabes? Esto está perfecto para que tú te defiendas y le digas a Satanás, ¿sabes qué? Escrito está. Esta enfermedad es ilegal en mi vida. En el nombre de Jesús, Satanás, me sueltas. ¿Sabes? Necesitas hablarlo. Necesitamos accionar. Juan 1 dice, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Jesús es la palabra de Dios. Su palabra es viva, es espíritu, es vida. Y Jesús hablaba, ¿sabes? Sin cero duda. Él hablaba
Y cuando Él regrese, va a hablar con autoridad, va a hablar con poder. ¿Y sabes por qué sanaba a los enfermos? Aparte de que Él era lleno del Espíritu de Dios, porque era humano, Él hablaba con autoridad, sin duda, sin incredulidad. Y mi pregunta es, ¿realmente toda esa incredulidad y toda esa duda, tú la has orado y la has puesto delante de Dios? ¿Sabes? Cuando yo empecé a estudiar todo esto aproximadamente hace como 2 años y medio, ajá, el Espíritu de Dios lo que hizo fue llevarme a un ayuno. Y entré en un ayuno especialmente por la incredulidad. Y fueron días tremendos, 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 ¿no? Como experiencia te lo digo, donde realmente yo tuve que quebrantar muchas ideas, muchos pensamientos, muchas cosas que me habían enseñado que prácticamente eran pura, mentira en mi vida. Y a través de ese ayuno, de verdad, que subí de nivel con lo que fue mi fe. Y yo te pido, ¿sabes? El único modo de vencer la fe es a través del ayuno y la oración. Perdón, de vencer la incredulidad. Aclaro, la incredulidad se vence con ayuno y oración. Y tú, nosotros tenemos esa palabra que es viva y es eficaz. Si nosotros la hablamos con fe y no dudamos en nuestro corazón y nosotros creemos que vamos a recibir, lo vamos a recibir. La palabra es espíritu y es vida. Su palabra juzga nuestros pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. La palabra de Dios, pues, penetra. Imagínate el poder que tiene, penetra hasta los rincones más recónditos de nuestro ser. Por eso es necesario hablarle a nuestro cuerpo vida. No poderle estar diciendo, es que este dolor, es que esta tristeza, es que me duele y me duele. ¿Sabes por qué te duele? Porque lo estás hablando. Pero fíjate lo que dice aquí. Dice que la palabra de Dios penetra hasta los rincones más recónditos de nuestro ser. O sea, todo tu cuerpo tiene la capacidad de escuchar la palabra de Dios. Tus finanzas tienen la oportunidad de escuchar la palabra de Dios. Y de aquí dice, y puede juzgar nuestros pensamientos antes de que se conviertan en palabras y nuestras intenciones antes de que lleguen a ser acciones. Imagínate el poder que tiene la palabra de Dios. Hebreos 4:12, la palabra de Dios es viva, es eficaz, es más penetrante que una espada de dos filos. Santiago 1, versículo 8. Su lealtad está dividida entre Dios y el mundo y son inestables en todo lo que hacen. Fíjate lo que nos está diciendo Santiago. O sea, Santiago es un libro fuertísimo, pero él como nos está diciendo, ¿sabes? Estamos divididos entre el mundo y entre Dios. Y necesitamos nosotros decidir realmente creerle a Dios. Porque si no, como lo dijo Santiago hace rato, somos como las olas del mar. ¿Y sabes qué pasa cuando el mar está furioso? Nos da un arrastrón y nos lastima. Y él dice, su lealtad está dividida entre Dios y el mundo y son inestables en todo lo que hacen. ¿Sabes? Enfócate en Dios, enfócate en sus promesas, enfócate en que este año vas a crecer, que se va a romper todo lo que te está impidiendo que conozcas a ese Dios, que es un Dios dador alegre, a ese Dios que sana, a ese Dios que te ama, a ese Dios de verdad que dio su vida para que tú y yo no sufriéramos. Y sabes, el pueblo sufre por falta de conocimiento. Y nosotros tenemos la verdad y la verdad es la palabra de Dios. Tenemos el Espíritu, que es el que nos da vida, el que nos vivifica. Hay un versículo en Efesios que dice, porque tú, Espíritu de Dios, vivificas mi cuerpo. O sea, mi pregunta es, ¿le has hablado a tu cuerpo? ¿Le has hablado a tu mente? ¿Le has hablado al decir, sabes qué? Se alineen en el nombre de Jesús todos mis órganos conforme Dios los creó. Sabes, yo he orado esto durante años. Durante años he orado esto. Pero háblale a los órganos de tu cuerpo, háblale a tu mente. ¿Sabes? Moisés tenía 120 años y la palabra dice que sus ojos no se apagaron.
Imagínate cómo, esta es la realidad de la palabra de Dios, la verdad de la palabra de Dios. Dice, sus ojos no se apagaron. Y él cuando habla de que Moisés daba fruto cuando yo ya era grande, ya era viejo. ¿Y qué pasa? Llega un momento en nuestra vida que no es que ya son los años, no, es que es esto, ¿sabes? Si tu mente está enfocada en Jesucristo, en que Él es el dador de la vida, el que Él es la resurrección, en que Él ya pagó por toda nuestra enfermedad. Y quiero aclarar algo, claro que el cuerpo se desgasta, claro que el cuerpo se envejece, pero nosotros necesitamos vivificar nuestro espíritu. Necesitamos constantemente estar sembrando en lo espiritual para que nuestro espíritu se vivifique y nosotros estarnos renovando, porque dice, el espíritu nos vivifica. Pero el problema es que estamos atendiendo la carne, estamos atendiendo las emociones, estamos atendiendo los diagnósticos, estamos dándole gran valor a las cosas del mundo. Y sabes, vamos, vamos a pegarnos y vamos a golpearnos como esas olas del mar y luego decimos, ¿por qué no salgo de esto? ¿Y sabes por qué? Porque tu enfoque está dirigido a eso, ¿no? Abraham no consideró, no consideró el cuerpo viejo, ni la menopausia, ni la esterilidad, ni las voces de la gente que decía, no, pues que Sara ya está muy vieja, ¿cómo va a tener un hijo a los 90 años? Ni las habladurías de la gente, ni los argumentos. ¿Sabes? ¿Qué es lo que estás considerando en tu vida que no te ha permitido ver tu milagro, ver tu sanidad, ver tu restauración, ver tu resurrección? ¿Sabes? Porque Jesucristo ya lo hizo. Él se hizo pobre para que tú y yo fuéramos ricos. Él fue varón de dolores. Él conoce el dolor. Él dice que fue el dolor más fuerte que pudo existir en toda la humanidad, lo cargó Jesucristo. Y es necesario que nosotros reconozcamos en qué nos estamos enfocando porque es lo que nosotros estamos haciendo. Y sabes, le pido al Espíritu de Dios que te siga hablando de este tema. ¿Sabes? Porque a mí me ha dado duro. De verdad que a mí me ha dado duro. Ajá. Y le pido que sea el Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Gracias, precioso Espíritu de Dios, por tu obra hecha en nuestra vida. Gracias por hablar a nuestros corazones, a nuestra mente, Señor. Gracias, Padre, porque hoy reconocemos, Señor, que te necesitamos más. Reconocemos, Señor, que sin ti es imposible, Señor, vivir en sanidad, en santidad. Enséñanos, precioso Espíritu de Dios, a guardar tu palabra. Enséñanos, Señor, a que tu palabra, Señor, sea nuestro estandarte. Perdona tanta distracción, Señor. Perdónanos, Padre, por estar escuchando los diagnósticos del mundo, Señor, las opiniones, los argumentos. Hoy queremos, Señor, escuchar tu voz y creer, Señor, en nuestro corazón, Padre, que tú eres Dios sobre todas las cosas y que en tu nombre se dobla toda rodilla en el nombre de Jesús, toda enfermedad, todo diagnóstico, toda ruina, toda miseria, toda escasez, toda maldición se dobla ante el nombre que está sobre de todo nombre. Tu palabra dice, Señor, conoce la verdad y la verdad te hará libre. Queremos, Señor, que nuestro corazón sea un corazón limpio y puro, Señor, para depositar tus promesas. Gracias, precioso, por esta tierra fértil de nuestros corazones, porque sabemos que todo lo que nosotros sembremos en esta tierra va a dar fruto al 100 por 1. Ayúdanos a sembrar, Señor, todo lo bueno, lo santo, lo puro y lo digno de alabanza. Ayúdanos a sembrar, Señor, palabras de vida, de edificación, Señor. Hoy quitamos de nuestra mente, Señor, toda mentira del diablo, todo diagnóstico, Señor, que hemos atesorado en nuestro corazón. Hoy lo desarraigamos desde la raíz en el nombre de Jesús, Señor.
y hablamos, Señor, que tu palabra es viva y eficaz en nosotros y que cuando nosotros la hablamos y le hablamos a nuestro cuerpo tiene 100 por 1 la capacidad de volverse a regenerar, porque tu palabra es viva y eficaz, Señor. Y tú hiciste el cuerpo humano sabio, Señor, con toda la habilidad de regenerarse, Señor. Hoy hablo, Señor, que toda enfermedad se dobla en el nombre de Jesús. Que toda Amén. miseria, Señor, se dobla en el nombre de Jesús. Hoy hablo la vida de Cristo, Señor, sobre cada persona que me está escuchando. Hoy hablo, Amén. Señor, que tu espíritu empieza, Señor, a fluir con poder, trayendo sanidad, vida, Señor, alegría, gozo, amor, Señor, a cada persona. Precioso eres tú, Señor. Haz tu obra en nosotros. Perdona toda la incredulidad, Señor. Y así como decía ese hombre, ayúdanos con nuestra incredulidad, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias, Señor, porque en ti, Señor, somos más que vencedores por medio del que venció. Amén. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. 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 Muchísimas gracias, Facebook. Nos vemos la próxima semana con otra enseñanza. Dios los bendiga. Gracias. Y bueno, Amén. YouTube, muchas gracias. Que tengan una semana llena del poder del Espíritu de Dios.